banda ancha, el avance de acciones que permitieran avanzar no solamente en una política de Estado, sino también en una política que permitiera la inclusión de sectores sociales a la tecnología digital. Creo que el trabajo que se comenzó a emprender en la industria, en la Cámara de Diputados, con el liderazgo del diputado Rodrigo Pérez Alonso, en la Cámara de Senadores, incluso en OSDE, que fue quien nos dio cobijo en una reunión donde hablamos del tema de cómo reimpulsar el tema de la agenda digital, permitió que los actores, salvo el gobierno, y ahorita les digo por qué, comenzáramos a empujar hacia el tema de agenda digital. Comenzamos a realizar foros que hablaban de la necesidad de tener esa hoja de ruta que habló José Antonio Ardavín, que es fundamental para poder entender qué es lo que hay que hacer. Una hoja de ruta donde haya no solamente compromisos, sino también tiempos y de los diversos actores. Es decir, construir una agenda digital implica también construir en dónde, qué acciones serán, dónde serán, pero además quién participará en ellas. Entonces, la construcción de esa hoja de ruta quizá no haya sido fácil, pero el primer paso era convencer a todos los que estamos involucrados en el tema, que era necesaria dicha hoja de ruta, que no podríamos seguir dejando a la libre fuerza del mercado y obviamente a la distorsión misma del impulso económico, la idea de acceso y de cierre de la brecha digital en el país. Creo que después de esa reunión que quizá tuvimos alrededor del mes de julio, agosto, quizá o septiembre, y que permitió plantear dichas acciones, también en el gobierno comenzaron a retomar el tema. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio de repente muy activa, sobre todo a partir de la coordinación de la Sociedad de Información y el Conocimiento, del llamado programa iMéxico, y la Secretaría de la Función Pública a través también de sus direcciones correspondientes. Creo que las cosas comenzaron a empujar en ese tema. Es más, en el mes de diciembre, en la presentación de la nueva plataforma de iMéxico, la discusión o la plática con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes fue que ellos ya tenían la coordinación, al menos de las acciones de gobierno, para poder construir la agenda digital. Yo recuerdo en esa pequeña plática con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, mi interés en decir, pero es importante que el Ejecutivo nos diga y también coordine a todas las instancias del gobierno federal para que pues todos estén ya convencidos de que es Comunicaciones y Transportes. Desafortunadamente, a vuelta de año las cosas cambiaron. Cambiaron porque hubo cambios en el gobierno federal, cambió el secretario de Comunicaciones y Transportes, y en México, cuando ocurren cambios en los altos puestos, todos nos quedamos pasmados, no sabemos qué hacer. Yo no sé si sea una cultura que nos venga del funcionamiento de un determinado sistema político, pero quizá durante un mes quedamos pasmados pensando en qué pasaría con Comunicaciones y Transportes, qué pasará con la política digital de este país, qué sucederá con los funcionarios de iMéxico, que son los que están llevando el tema de la inclusión digital. Así nos la pasamos, hasta que alguien da luz y dice, creo que se van a quedar. Entonces, ya en ese creo que se van a quedar, se retoman las cosas y de repente comienza, y yo creo que es importante que este primer evento donde se vuelve a hablar de agenda digital en términos públicos, pues retome de nuevo el tema, porque el pasmo que prácticamente nos invadió a todos durante los primeros 2 meses del año debido al cambio del secretario de Comunicaciones y Transportes y a la incertidumbre que eso significa, pues miren, aquí nos tienen todavía retomando el tema. Creo que el asunto es para mí importante. Los legisladores hemos estado
como todos los actores hemos estado empujando el tema, sacamos un punto de acuerdo, combinamos al Ejecutivo para que haya al menos de parte del gobierno, porque es fundamental tener la coordinación de acciones que luego permitan sostener esa hoja de ruta donde todos los actores estemos incluidos. Mientras no pase así, pues seguiremos avanzando pasito a pasito dependiendo de cada una de las de los espacios en el cual tenemos que avanzar. Yo de nueva cuenta aprovecharía este foro para conminar al Ejecutivo de este país, al señor Presidente de la República, a que decida la instancia correspondiente para coordinar en el gobierno las acciones de abatimiento de la brecha digital y de la agenda correspondiente. Creo que es fundamental porque es en el gobierno donde se plantean las acciones de infraestructura, las acciones de relación y coordinación con los gobiernos estatales y, por supuesto, la locomotora que finalmente jala a los demás actores. Por eso aprovecho la ocasión para hacerlo. Y bueno, creo que lo que nos corresponde hacer a nosotros, hay un trabajo ya muy elaborado de la coordinación de acciones, quizá pueda tenerse un buen documento de agenda digital donde digamos hacia allá vamos todos, pero lo importante es tener la voluntad de todos en ese gran documento de agenda digital. Entonces, eso sería mi participación, don Ernesto.